nos acompañan y es un gusto tenerlo junto a nosotros al señor presidente del Consejo Municipal, el doctor Israel Alcócer, y el doctor Limber Ulloa, abogado y economista. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre presto a responder las preguntas. Gracias, presidente. ¿Cómo está, mi querido doctor? Muchas gracias por la invitación, Iván. Un placer compartir el set aquí con el presidente del Consejo. La ley 1407 de desarrollo económico, así se denomina, ¿no? Desarrollo económico, no sé qué más. Fue promulgada en pleno paro para distraernos un poquito, para que no nos diéramos cuenta. Exacto, o sea, fue como una cortina en el sentido de que estaban abrogando la 1386 y ya estaban promulgando la 1407. Realmente nos tomó muy de sorpresa que puedan realizar esta acción que es en contra del pueblo boliviano, en contra de las autonomías, vulnerando las autonomías. Por eso es que siempre nosotros hemos sido, desde el primer momento de que fue proyecto de ley, nosotros como concejales hemos estado en contra de esta ley que era la 342 cuando era proyecto de ley. Y nosotros... Pero no se puede cambiar el número, ¿por qué lo han cambiado? ¿Se puede hacer? Es que sabe una cosa, con este gobierno nacional lamentablemente todo se puede. Y además que ellos tienen una correlación de leyes promulgadas. Entonces, y bueno, queriendo confundir también a la gente, ¿no? Y es por eso que nosotros como concejales nos hemos pronunciado en su momento con el proyecto de ley 342 que si se promulgaba, pues nosotros íbamos a iniciar un recurso de inconstitucionalidad. Y en este momento nosotros con los abogados estamos trabajando para poder presentar juntamente con el alcalde, que también lo ha anunciado, que se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad porque realmente vulnera las autonomías municipales, departamentales y universitarias. ¿Es verdad eso? ¿Las vulnera? Bien. Voy a empezar al revés, del pasado hacia el presente. Existe una ley que es la ley financial. Y esta ley financial es la sumatoria del Plan General de Desarrollo Económico y Social que se presenta en todo el país, más el presupuesto general del Estado. Normalmente, de manera anual, esta ley financiera es aprobada a través del Senado y es la que genera la matriz para que la planificación en las entidades territoriales autónomas vayan presentando sus propias planificaciones. Entonces se hace un consolidado y ese consolidado es el que se hace aprobar y se llama la ley financiera. Es anual. Existe otra forma de planificación que es a mediano plazo, en este caso similar a este plan de 5 años. Y existen planes que generalmente se desarrollan en países más desarrollados que son entre 10 y 20 años plazo que ya establecen políticas de Estado, no solo de gobiernos, ¿correcto? Por lo tanto, no es anormal de que exista una matriz de planificación que pudiera ser seguida, ¿no es cierto?, como matriz por las entidades territoriales autónomas. Estamos hablando de gobernaciones y de municipios. Lo que ha sucedido con esta ley 1407 es que ha tratado de hacer una mezcla, pero además impone la obligatoriedad, ¿sí?, de las entidades que planifiquen en función a lo que piensa el centralismo, es decir, el gobierno nacional. Tenemos 3 niveles de gobierno: nacional, departamentales y municipales. Por lo tanto, aquí es como una avivada, ¿sí? ¿Saben qué? Los vamos a obligar a planificar en función a mi matriz y de aquí ustedes no se salen y obedecen y les quitamos su capacidad o su competencia
a los gobiernos departamentales y municipales de que puedan realizar su propia planificación. Pero voy a aumentar un elemento adicional. La Constitución Política del Estado autoriza a que cada uno de los gobiernos pueda hacer su propia planificación en función a su visión de departamento, visión de municipio, vocación productiva, ¿no es cierto?, y sus propias realidades. Por lo tanto, el gobierno nacional lo que tiene que hacer es recibir la sumatoria en cadena de lo que presentan los gobiernos municipales, de lo que presentan los gobiernos departamentales. Dejo a un ladito a la universidad porque eso es por un efecto de coparticipación tributaria y tiene una autonomía distinta a la de las entidades territoriales autónomas. Pero cuando se establece ese tipo de planificación, el hilo conductor no es una ley, el hilo conductor es el sistema de planificación. ¿Sí? Voy elaborando mi planificación y debe amarrarse al del departamento y el del departamento debe amarrarse al sistema de planificación del gobierno nacional para que la información fluya, ¿no es cierto?, en una sola dirección y se pueda acumular la información necesaria para hacer ese famoso Plan General de Desarrollo Económico y Social. Entonces, aquí ha habido una avivada que tiene otro tipo de intencionalidad y por eso la reacción natural de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales y en este caso de, puedo llamar, los gobiernos universitarios. Correcto. O sea, más o menos, lo entiendo así, el gobierno les va a decir a ustedes dónde deben invertir, por poner un ejemplo. O sea, con su plata, o sea, porque la plata que manejan ustedes, les va a decir, no, esa plata métamela acá. Exactamente. Es algo así como, por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestro plan operativo anual, que lo hemos aprobado en anteriores meses, que fue en septiembre, en el cual nosotros hemos socializado y hemos ido distrito por distrito. Cada distrito es diferente, cada distrito tiene sus deficiencias o sus problemáticas, donde nosotros tenemos que ir con nuestro plan, ir a dar esas soluciones. Entonces, nosotros al ver toda esta problemática, vamos, por ejemplo, a llevar pavimento al... perdón. No se preocupe. Al distrito 8. Correcto. Necesitamos y nos han pedido los vecinos del distrito 8 el pavimento. Pero existe un plan nacional en el cual quieren hacer una exploración en otro departamento y les hace falta plata. Entonces, bueno, dicen Santa Cruz, a ver, deme esto. Pueden hasta utilizar su plata en otro lado. Claro, es así, ¿o no? Es así, lo pueden agarrar simplemente por un decreto. Esa ley le faculta al presidente del Estado que por decreto puedan realizar de esa manera. Entonces, es peligroso y por eso vuelvo a repetir y lo voy a repetir siempre, vulnera las autonomías departamentales y en este caso municipales. Ya es un retroceso, pero terrible. Y si me permite, claro, Israel, claro que sí. Sucede que hay que buscar cuál es el motivo, cuál es la razón para que el gobierno comience a actuar de esa manera, intrometiéndose en las competencias de las entidades territoriales autónomas, ¿sí? No nos olvidemos de que ha habido un referéndum que permitió la autonomía, que lastimosamente fue cooptada en una negociación política y se constitucionalizó, y en el caso de Santa Cruz, de la cantidad de competencias que teníamos, cuando llega a constitucionalizarse hemos perdido más o menos entre el 40% en los municipios y el 60% en las gobernaciones de competencia. Y las competencias tienen relación con el presupuesto. Yo tengo competencias, ¿no es cierto?, que son atributivas a mi departamento y el gobierno las quita y dice, no, hoy la competencia es nuestra, tienen que pedirnos permiso a nosotros. Y por lo tanto,
su competencia, tiene un presupuesto para que se desarrolle y también tienen que pedirnos a nosotros. Entonces, tiene la llave del grifo para distribuir o redistribuir los recursos de coparticipación tributaria y del IDH. ¿De acuerdo? Esos son los dos que puede tocar el gobierno nacional. Que, por cierto, esa sumatoria llega a centralizarse en cerca de un 82% en el gobierno central, cuando debería ser al revés. El IDH debería ser al revés, ¿no es cierto? Claro, la coparticipación tributaria puede ser que tenga, como es ahora, 25% entre municipios y universidades, ¿sí? Pero el IDH es mi riqueza, es mi regalía, se saca de mi suelo, ¿sí? Debería ser a la inversa, no lo es. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? La razón es de que la crisis económica ha afectado al presupuesto del gobierno central, del gobierno nacional. Y al no tener los recursos que tenía antes, entonces, a través de este tipo de leyes, quiere tomar no solo la planificación, sino que tiene las competencias y además quiere manejar el presupuesto desde el gobierno central para distribuir en función a competencia, pero hoy en función a una planificación que él dice, hoy se planifica de esta manera y ustedes tienen derecho hasta tal punto y por lo tanto tienen menos presupuesto y cuando quiere cierra el grifo y cuando quiere lo abre el grifo y lo abre políticamente, por si acaso. Claro. Donde los gobiernos... Los que sean más amigos van a tener más abierto el grifo. Donde los gobiernos ganaron, ¿no es cierto?, el MAS, ahí puede abrir. Donde no ganaron, lo puedo cerrar, pero lo que mencionaba Israel. Sucede de que todos los gobiernos tienen la potestad y la facultad de tener un órgano ejecutivo y un órgano legislativo. ¿De acuerdo? Y quien legisla es el órgano legislativo y quien planifica y propone para que apruebe el órgano legislativo es el Ejecutivo. En este caso, por decreto, el Ejecutivo, sin consultar, ¿no es cierto?, al Legislativo en ninguno de los tres niveles de gobierno, toma decisiones y decide cómo administrar, distribuir y planificar. Presidente, no sé si es una exageración, ¿no?, pero le consulto. O sea, de aquí para adelante, si esto finalmente se consolida, para aprobar el presupuesto de Santa Cruz, va a ver qué nos dicen allá, cuánta plata vamos a tener, incluso, o sea, para manejar las arcas, cómo van a presupuestar. Lamentablemente nos coartaría y nos cortaría las manos para poder nosotros planificar con los vecinos, porque nosotros vamos a los barrios, vamos a recabar esa información, ir viendo qué es la problemática. Usted sabe qué es lo que qué barrio necesita tal cosa. Por ejemplo, yo he estado trabajando en el Plan 3000. Todo este tiempo estoy cada vez inmerso en su problemática. Lo mismo en Distrito 1, Distrito 11, bueno, un poco más del centro, Distrito 5, que es el norte. Y hay muchas problemáticas y son muy diferentes. Cada uno tiene su problemática y es por eso que nosotros con ese plan anual que hacemos, operativo anual, vemos esas necesidades y vamos avanzando y vamos creando esas soluciones a esas necesidades. Por eso es que con esta ley realmente va a vulnerar y va a cercenar lo que son los proyectos para los barrios, porque eso nosotros somos los municipales, somos los que vemos de cerca al pueblo. Claro, el gobierno más cercano al pueblo. Exactamente. Y eso se está olvidando el gobierno nacional. De que, como le decía, si se le vino al presidente por decreto sacar una cosa para poner algo en beneficio de, pienso, no sé de qué, de ellos, ¿no? Vamos a reducir ese presupuesto que teníamos para los barrios, para poder darle salud, educación, poder tener unos mejores módulos
escolares, poder reactivar nuestra economía también. Entonces, lamentablemente, esta ley 1407 está cercenando o va a cercenar todos los recursos que van a llegar a los vecinos. Con esta ley era preferible hasta la participación popular, la ley de participación popular, ¿no? Claro que sí. La ley de participación popular, que fue un gran avance, ¿no es cierto?, para los municipios, porque le transfiere en forma directa en función a la cantidad de habitantes que tiene cada municipio, le transfiere un 20% de los recursos cobrados por impuestos, por eso la coparticipación tributaria. Esa sigue vigente, ¿correcto? Sigue vigente. A esa se le suma y mejoraba la situación de los gobiernos municipales con la ley de impuestos, ¿no es cierto?, de hidrocarburos. Entonces, eso continúa, pero ¿qué ha sucedido en la economía? Primero, de que no le voy a echar la culpa solo a la ineficiencia de los gobiernos, porque aquí vamos a hablar de los 3 gobiernos, sino que la pandemia, ¿sí?, nuestra cantidad de paros existentes, ¿no es cierto?, todo esto ha hecho con que disminuya la coparticipación tributaria, aunque el Instituto Nacional de Estadística diga que ha superado, ¿no es cierto?, las expectativas, así lo voy a mencionar. Pero en el caso del IDH, la disminución es pues radical, ¿correcto? No hemos podido cumplir ni siquiera con los contratos establecidos de venta de gas al Brasil, de venta de gas a la Argentina. Hemos perdido los mercados. En determinado momento eso se ha reducido, pero exponencialmente, y por lo tanto esos recursos no solo que disminuyen los ingresos de los municipios, las gobernaciones y el gobierno nacional, sino que además no permiten que se incremente, porque cuando el mercado se hace más chico, cuando la masa monetaria es más chica, menos gente paga impuestos. Cuando aumenta, ¿no es cierto?, la economía informal, que no aporta con impuestos y más bien disminuye la economía formal, por supuesto que va a disminuir también el cobro de impuestos y los recursos de coparticipación tributaria van a ser menores. Pero mire usted la forma elegante en que piensa el gobierno, porque yo siempre miro la tendencia. Ellos han hecho un paquete de leyes que, si se ponen los diputados y senadores a investigar a profundidad, tienen una sola tendencia: el control total del poder, ya no solo sobre la ciudadanía o sobre el sector privado, sino hoy también sobre el sector público, es decir, sobre los gobiernos. Y en este caso, quien tiene el control, quien tiene el sartén del mango, condiciona y hasta chantajea indirectamente el funcionamiento de las autoridades municipales y departamentales. Y ese es el propósito, esa es la tendencia. Entonces, creo que no hay que revisar solo la ley 1407, hay que revisar un montón de leyes que están correlacionadas con el mismo propósito, con la misma intencionalidad. O sea, una va ganada con la otra para lograr un objetivo al final. Así es, así es. Ahora, me dice, están presentando, ¿verdad?, un recurso. Sí, bueno. Si vulnera la autonomía, vulnera la Constitución, ¿no? Exactamente. Se está presentando el día de ayer, primeramente, nuestro alcalde, Johnny Fernández, se ha reunido con los diferentes alcaldes de diferentes municipios a nivel nacional, donde están en estado de emergencia, se han declarado en estado de emergencia, y que se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley, porque, como les menciono y vuelvo a repetir, vulnera las autonomías y está cercenando los presupuestos que estamos destinados a los barrios. Nosotros también, como Consejo Municipal, mi persona como presidente, ya he llamado a los diferentes presidentes de consejos municipales de otros departamentos, de otros municipios,
para que también nosotros nos adhiramos y también saquemos un pronunciamiento también como consejos municipales de Bolivia. Entonces, porque estamos preocupados porque realmente queremos el desarrollo de nuestro país, queremos el desarrollo de nuestra Santa Cruz, y bueno, pues ahí nosotros estamos con ese desarrollo, estamos queriendo nosotros impulsar y ver que Santa Cruz sea mejor, pues, ¿no? Presidente, es posible, dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? Es posible pensar que los municipios, llámese la parte ejecutiva, como también la legislativa, puedan unirse en una sola voz para presionar al gobierno para abrogar esta ley o abrogar lo que vulnere las autonomías. El gobierno municipal engloba, como le mencionaba aquí el doctor, el ejecutivo y el legislativo, y los dos se relacionan, y es por eso que ayer, como le mencionaba, se reunieron los alcaldes. Ahora nosotros vamos a reunirnos como concejales, como presidentes del consejo, y vamos a hacer la fuerza, porque bien lo dijo usted, la unión hace la fuerza, y pienso que con las universidades, con los universitarios que también están molestos con esta ley, pues vamos a lograr de que se abrogue esta ley, porque es atentatoria a la autonomía. Correcto. ¿Me permiten una pausa? Claro que sí. Señoras, señores, estamos aquí en la entrevista conversando, dialogando con el señor presidente del Consejo Municipal, el doctor Israel Alcócer, y con el doctor Limber Ulloa. ¿Me permite una pausa cortita, por favor? No se vaya, volvemos en un momento. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros aquí en SNTV HD, Canal 21, en señal abierta. Las universidades históricamente son complicadas cuando salen a las calles, ¿no? Por lo mismo, son muchachos, ¿verdad? Uno cuando muchacho es irresponsable, no mide consecuencias. Es complicado si empiezan a salir las universidades a las calles. Que hacía años a propósito que no las vemos, ¿no? Claro. Mire usted, las formas de protesta, ¿no? Por supuesto que los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales deben acudir primero, porque son autoridades, a los recursos que le faculta la Constitución Política del Estado y las leyes. Por eso es que gobernaciones y municipios van vía lo que se llama el recurso de abstracto de inconstitucionalidad, ¿sí? Entonces, preguntamos al Tribunal Constitucional si es que se están infringiendo artículos de la Constitución Política del Estado con una ley que es inferior dentro de la triangulación esa que se llama la pirámide de Kelsen, ¿sí? Entonces, primero la Constitución, leyes generales, leyes especiales. Entonces, ninguna puede vulnerar, ¿no es cierto?, los artículos de una ley superior, y en este caso se acude al Tribunal Constitucional. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional no es una garantía de administración y nos lo ha demostrado desde el momento, ¿no es cierto?, en que autoriza al presidente a ser reelecto. Entonces, no hay garantías ni hay confianza. Por eso es que las universidades que no están en ese grado de gobierno, ¿no es cierto?, acuden a su propia fuerza. Y esa fuerza es, vamos a las calles, ¿no? ¿Cuántas veces han salido a gritar presupuesto para la U, ¿no es cierto? Muy bien, entonces lo sabemos todos los estudiantes que hemos sido en su momento. Por eso es que ahí es donde ambos utilizan distintas fuerzas. Ahora, ¿quién es el que se perjudica? Es el ciudadano. Es el ciudadano. Entonces, si nosotros sumamos posibilidades y potencialidades, yo creo que al margen de estos recursos que se presentan legales y al margen de salir a las calles, hay no más que volver a invitar a la ciudadanía, porque ¿a quién están afectando con eso?
al ciudadano de cada uno de los gobiernos municipales o donde esté la ciudadanía, en cada uno de los gobiernos municipales autónomos. ¿Sí? A los departamentos. ¿A quién le afecta? A la gente. Entonces, no crean, por eso decía yo, de que le respondan rechazando, ¿no es cierto?, el recurso, no admitiendo el recurso, y vamos a terminar nuevamente saliendo a las calles los ciudadanos defendiendo, lógicamente, la administración de recursos que sea vía los gobiernos municipales o departamentales y en el caso de los estudiantes para la educación. Ahí es donde creo que vamos a llegar. El tema es que la coyuntura, no se olvide, todos los bolivianos queremos evitar la conflictividad, queremos evitar la violencia, todos, no crean, no es solo las autoridades de gobierno y las departamentales, municipales, no, todos queremos evitar. Y menos aún cuando se acerca una fecha, ¿no es cierto?, que es la de Navidad y Año Nuevo. Entonces ahí es donde el gobierno aprovecha, ¿no es cierto?, y actúa, incluso cuando estaban en días de paro, ¿sí? Ahora, yo aquí, discúlpeme, Israel, yo hago siempre un reclamo como ciudadano común. Y nuestros diputados, y nuestros senadores, ¿no es cierto?, que no me digan de que levantaron las manos y perdieron en los votos. No, la denuncia debió hacerse en el momento en que están elaborándose los proyectos, ¿sí? Que no me digan que no les dan palestra, o sea, que no aparecen y los medios de comunicación no los buscan, ¿sí? El tema es que hay que estudiarlo. En este caso, el gobierno municipal y el gobierno departamental han actuado ya desde antes con la ley 342, si no me equivoco que era, ¿no es cierto?, que ya iban advirtiendo. De repente tienen un seguimiento más cercano a lo que les va a afectar, porque en el caso nacional es un montón de leyes las que disparan. El gobierno actúa con una agenda donde lanza globos de ensayo, ¿no es cierto?, y después cortinas de humo, y así va avanzando y va distrayendo a nuestros diputados y senadores. Pero creo que deben prestar mucho más atención en todos los proyectos de ley que se están presentando. Sí. Muy ingenuo, no sé, pero algo hay, porque es verdad, ¿no? Y eso de no le dan palestra se le da, ¿no? Y de repente uno los invita y siempre, no, es que está muy complicado. Bueno, pero ¿para qué están ahí, no? Le digo, a mí me han dicho, ¿no? Para invitarlo acá, por ejemplo. No, está muy complicado el momento, preferible, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo entonces, no? O sea, así más o menos. La crítica, ¿verdad? Para que, mejoremos, si realmente lo hemos elegido para eso, para que nos representen, ¿no? Allí en el Parlamento, donde ahora ya no se parla, ¿no? A propósito, queda el nombre nomás, ¿no? Entonces, el Consejo va a recurrir, va a ir por la vía legal. Tratar de, creeremos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Porque si falla... no admite, para empezar. Si claro. Primero, exactamente. No la admite. Tiene que verse la admisión. O rechaza. Exactamente. O admite o rechaza. Es así, por eso que nosotros como gobierno municipal, entre ejecutivo y legislativo, tenemos que recurrir a estos, valga la redundancia, recursos, pero también tenemos que estar al lado del pueblo, al lado de la ciudadanía que tiene que entender de que esto le va a afectar, como decía el doctor, a ellos mismos. ¿Por qué? Porque si nos cercenan los recursos, pues no vamos a poder darle mejores obras, salud, y como mencionaba, un montón de situaciones que hacen de que nosotros podamos revertir la problemática que tienen en cada barrio. Por eso es que también uno hace ese llamado también al gobierno nacional de que piense en la ciudadanía, de que piense en lo mejor y no estén pensando en esos intereses personales. Siempre el diálogo es muy importante y siempre es importante poder socializar leyes que son tan importantes y que pueden
pueden evitarse estas situaciones antes. Y bueno, pues pienso que una medida de este gobierno que tiene que ser acertada es la abrogación de esta ley, ¿no? Entonces nosotros pedimos y exigimos esa situación porque va a vulnerar los recursos, va a cercenar los recursos de los municipios en este caso. Sí, definitivamente, presidente. A propósito, las arcas, la economía en general a ustedes les ha afectado también, me imagino, ¿no? Sí, bueno, en este... Producto de, como decía el doctor, pandemia, paro, o sea... Sí, también... ha sido muy golpeado ahorita la economía municipal, muy aparte de que hemos heredado un gobierno municipal que realmente no nos ha dejado, como se dice, en toco, y muchos dicen, no, hasta el toco se lo llevaron. Pero estamos avanzando, estamos viendo de algunas maneras de poder cumplir con lo que se ha hecho y bueno, poder ver de que el próximo año, de la próxima gestión, con nuestro POA ya que nosotros hemos aprobado, pues hacer que lleguen esas obras, pero ya a su destino, no que se cambie por la esquina, como se dice, sino que vaya avanzando y hacer las cosas bien, que eso es particularmente mi persona ha hecho siempre y ha mencionado cuando ha estado en campaña de poder hacer las cosas bien en pro de la ciudadanía, porque eso es lo que se quiere y eso es lo que se quiere mostrar con la realidad, porque los cargos pasan, pero la gente, los hechos son los que quedan, pues, ¿no? Doctor, y tienen ahí en puerta, ¿no? Un problema que se viene, ¿no? Como es la cuarta ola, o sea, También la cuarta eso. ola está entrando y es inminente. Sí. Y todos los especialistas en el tema nos dicen que la segunda quincena de diciembre es cuando nos va a golpear con más fuerza, ¿no? Sí, por eso es que el alcalde está preparando también varias, con el tema de la implementación y el equipamiento médico para que podamos llegar a una cuarta ola un poco más preparados, ¿no? Entonces, por eso es que se está trabajando en el tema de salud con más fuerza, porque siempre el alcalde desde que entró ha tenido 3 pilares fundamentales y el primero ha sido la salud, ¿no? Luego la educación y bueno, la reactivación económica con el tema de empleo, pero va yendo de a poco y esta cuarta ola pues realmente va a afectar mucho también. Sí, ha tenido un crecimiento aceleradísimo, ¿no? Más allá de lo previsto, según me decía un epidemiólogo. Entonces, es para preocuparse, ¿no? Si no soltemos las medidas, ¿no? Sí, aunque hay reuniones familiares, fiestas, conciertos, de todo un poco, ¿no? Y eso indudablemente se propaga, la verdad. Si algo tuvo bueno los 9 días de paro, sirvió un poco como, ¿verdad?, para una especie de Pausa. De pausa, ¿no? Para evitar que haya más contagio, ¿no? Un confinamiento sin querer, ¿no? Y aparte de un estrés, ¿no? Un estrés que tenía la gente de pensar solamente en la pandemia y bueno, también ha sido un confinamiento abierto, se podría decir, pero pienso que ha sido ese antiestrés también de parte de esta pandemia que ha pasado, lo que está pasando, ¿no? Sí, y que nos va a acompañar por lo visto Bastante tiempo, ¿no? Sí. Dicen que hay que acostumbrarse a convivir con ella, ¿no? Es así. Y No nos bueno, queda lo más. que indican también es que es como varias vacunas, cada año hay que vacunarse, vamos a tener que hacer Todos los pequeños, años pues, ¿no? vacunarnos. Es así. Así que ya hay el refuerzo de tercera dosis y todo aquello, ¿no? Bueno, habrá que hacerlo, no nos queda más, ¿no? ¿Ah? Es verdad. Bueno, entonces, para graficar lo de la ley 1407, está claro, vulnera efectivamente autonomía, es una normativa que
no se debe aceptar a través, tanto que se luchó por autonomía para que se vulnere, y bueno, y ahí está la labor en este caso de los gobiernos afectados, que en este caso los departamentales, municipales, y hablo a nivel nacional, no solamente de Santa Cruz, ¿no? Y las universidades, ¿verdad? Correcto. Ahora, habría que hacer un análisis en cuanto a la perspectiva. No conozco el documento de el recurso de inconstitucionalidad abstracto, pero yo he leído la ley, ¿sí?, la 1407, y coincidentemente los departamentos y los municipios atacan 3 o 4 artículos ya de esa ley, que son el 4º, el 5º y no me acuerdo cuáles otros. Pero ojo, no es un tema de abrogación total, es un tema de modificación parcial. Una derogación entonces. Correcto, ¿ya? Entonces ahí es donde desconozco cómo han sido presentados los recursos, pero en vez de generarnos un problema mayor, porque mucho más difícil es abrogar la totalidad de una ley que plantear modificaciones parciales a esa ley. Eso lo desconozco todavía, por eso no puedo opinar al respecto, pero me parece que es el camino más corto para dar solución a los problemas que afectan a las autonomías de las entidades territoriales autónomas y también de los gobiernos autónomos universitarios. Eso sería con un poco de voluntad, ¿no? O sea, si se quisiera hacer, ¿no? Exacto. Es voluntad política, pues, ¿no? Claro. Es voluntad política de que pueda el gobierno nacional poder tener esa predisposición, ¿no?, de poder incluso derogar los artículos específicos. Obviamente uno va a lo macro de que es la abrogación, pero también poder llegar al consenso de la derogación de los artículos, ¿no?, o la modificación de los mismos. Entonces, nosotros vamos a agotar todos los recursos como gobierno municipal, ejecutivo y legislativo para poder llegar al objetivo que es que no nos cercenen las autonomías, que lamentablemente también nunca se han consolidado en sí, ¿no? Claro. Las autonomías. Y bueno, pues nosotros como gobierno municipal queremos, como les mencionaba, ese crecimiento de Santa Cruz de la Sierra específicamente. Incluso estamos con el tema de las alianzas público-privadas, que ya tenemos una ley para que pueda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra pues sea mucho más moderna, mucho más tecnológica, pero todas estas situaciones hacen de que esa economía privada tenga un poco de temor también, ¿no?, para poder invertir. Entonces, hay que dar certidumbre, ¿no? Esperamos que, exactamente, dar esa certidumbre, y esperamos que el gobierno nacional pueda hacer de que esto ya no pase a mayores, porque realmente estamos en un tiempo donde se ha conflictuado o ha sido muy conflictivo todo, y estamos llegando a fechas que son de paz, de amor, y bueno, pues no podemos permitir de que sucedan mucho más conflictos, ¿no? Claro, ¿no? Que no espere el gobierno llegar a medida extrema como un paro para recién, ¿no? Estamos muy golpeados. Claro, sí. Si se pueden evitar, es cuestión, reitero, de voluntad política, ¿no? Sí, si todos, ¿verdad? Por eso digo que es tan importante la unión en el país, dijeran, bueno, este artículo vulneran la autonomía de esta ley. Bueno, que diga el gobierno, bueno, nombren a ver una comisión ustedes, ¿no?, personas expertas en derecho, cómo debería ser. Y modificarla y listo, ¿no? Es así. Pero veremos qué pasa, ¿no? Es voluntad. Es voluntad, que a veces es lo que no hay, ¿no? Mire, hasta la voluntad la muestran, pero en el fondo uno no sabe si es que simplemente están ganando tiempo, porque lo que se ha perdido durante este gobierno, este último, es la credibilidad
en las autoridades nacionales. Es decir, se ha perdido la coherencia, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace no es igual. Se piensan una cosa, dicen otra cosa y hacen otra cosa. Entonces, la incoherencia genera ¿qué? Desconfianza. La desconfianza en temas gubernamentales se traduce en inseguridad jurídica, ¿sí? Y esa voluntad política, hablando políticamente, me comprometo, te prometo, pero no cumplo, es lo que está generando esta conflictividad social en el país. Claro, se ha perdido, fíjese, exacto, la credibilidad. Pues no se levantó el paro hasta que no estuviera promulgada en la Gaceta Oficial. O sea, antes bastaba con que apareciera, ¿no? El presidente dijera, ya se va a abrogar, listo. Ah, ok. Ahora hay que esperar, no, hasta que esté. ¿No? Correcto. Bueno, me toca hacer una pausa. Antes de ir a la pausa, quiero agradecerle al señor presidente del Consejo Municipal, el doctor Israel Alcócer, por habernos venido a acompañar. Tiene compromiso, lo dijo antes, ¿verdad? Cuando incluso lo invitamos, que nos iba a acompañar casi hasta el final, porque tiene otros compromisos inherentes, por supuesto, al cargo. Así que, doctor, muchas gracias por habernos venido a acompañar aquí a la entrevista. No, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo por la entrevista y bueno, siempre presto a poder venir y es un placer y un honor poder estar acá. Muchas gracias, presidente. Gracias, muchas gracias. Yo me quedo un ratito más con el doctor Limber Ulloa. Permítame una pausa, enseguida retornamos.